nosotros le vamos a pedir que preste una máxima atención a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que tanto necesitan políticas de éxito por parte del Gobierno autonómico. Y voy a empezar con una cuestión que no es menor y es objeto preferente de su atención y de las medidas a adoptar, y es que muchas veces desde la Consejería y desde algunos grupos se utiliza la denominación sector para referirse al conjunto de los problemas de la ganadería y de la agricultura aragonesa. Pero es una expresión equívoca que resulta insuficiente y que pretende describir con precisión la enorme diversidad de realidades existentes dentro del mundo agrario aragonés. Tanto las instituciones públicas como las organizaciones emplean expresiones como sector agrario, sector agroganadero, sector agroalimentario. El propio Gobierno de Aragón organiza sus políticas bajo el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, agrupa estadísticas, ayudas, normativas dentro de una misma estructura administrativa. Pero hay una intencionalidad política que usted debe desentrañar. Hablar del sector agrario simplifica una realidad profundamente heterogénea y enmascara la realidad. Es más, oculta el proceso de reconversión que viven las pequeñas y medianas explotaciones y oculta la necesidad de políticas específicas desde el Gobierno de Aragón para estas explotaciones. El uso del término sector se justifica porque existen problemas compartidos, dependencia de la PAC, encarecimiento de costes energéticos y fertilizantes, despoblación, envejecimiento y falta de relevo generacional, burocracia administrativa, presión de los mercados internacionales, problemas hídricos y climáticos, relación desigual con la gran distribución, conflictos derivados de fauna salvaje o enfermedades animales. Desde esta perspectiva, pues la noción de sector funciona como categoría económica y política y permite negociar ayudas, organizar representación sindical y diseñar políticas públicas comunes. Pero, sin embargo, esa expresión engloba realidades extremadamente distintas, hasta el punto de que hablar del campo aragonés como si fuera un bloque homogéneo es engañoso y utiliza la difícil situación de los pequeños y medianos. No es lo mismo las explotaciones familiares que las empresas agroindustriales, las grandes empresas agroalimentarias o las integradoras ganaderas. Su esfuerzo, señora consejera, debe de velar por los intereses de los pequeños y medianos, de las cooperativas y de las sociedades agrarias de transformación, de los trabajadores asalariados y de la mano de obra imprescindible para el funcionamiento de la actividad, porque muchos de ellos forman parte de ese colectivo inmigrante, de esta población inmigrante, los autónomos y los emprendedores rurales. No es lo mismo agricultura o ganadería extensiva que la intensiva. No es lo mismo la convencional que, por ejemplo, la producción ecológica. Le pregunto, ¿va a tener como objetivo prioritario la mejora de la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones? No se ponga una venda para no ver el proceso de uberización y que los diferentes fondos de inversión que están haciéndose con las tierras de Aragón, incluidos los de la familia real de los Emiratos Árabes, que queden también se queden también con las ayudas de la PAC. ¿Se va a preocupar de las condiciones de vida de estos pequeños y medianos agricultores aragoneses, de sus angustias e incertidumbres ante los fenómenos meteorológicos? Le voy a pedir una atención especial para la ganadería extensiva, que es un agente de ordenación del territorio en Aragón, para la lucha contra la despoblación y el desarrollo del territorio en las comarcas rurales de Aragón. La ganadería extensiva de ovino, vacuno, caprino e incluso el equino son sectores estratégicos, porque aprovechan los pastos mediante un pastoreo conducido y vinculado con el entorno geográfico y ajustado a su clima, que requiere la presencia directa de mano de obra en el territorio. Y tienen que lidiar con las consecuencias de no tener un reconocimiento claro de sus productos o una marca propia. Esta falta de reconocimiento comercial provoca que los consumidores no dispongan de información sobre el valor de estos productos. ¿Ha considerado poner en marcha alguna medida para remediar esta cuestión? Otra cuestión que le quiero trasladar, y en esta sí que demostrará que va a gobernar absolutamente para todos los aragoneses, vivan donde vivan, es la desigualdad de las percepciones de la PAC entre los agricultores aragoneses. Los turolenses perciben ayudas PAC inferiores a sus vecinos de Zaragoza o a los de Huesca por los mismos aprovechamientos y las mismas tareas agrícolas. Le pedimos que lo corrija.
Díganos qué medidas va a tomar. ¿Qué posición va a adoptar frente a los derechos históricos que favorecen a los agricultores de sofá y perjudican a quienes están en las tareas de todos los días? Por otro lado, le voy a hablar también, usted ya nos ha hablado, de las OCAs. Le pedimos su máximo esfuerzo para cubrir todas y cada una de las plantillas de estas oficinas. Son imprescindibles para nuestros pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Sabe también que uno de los problemas a los que se enfrentan las explotaciones es la falta de relevo generacional. Nos ha contado que van a incrementar medidas. Por favor, que sean medidas reales y que sí que surtan los efectos, porque evidentemente hay que atraer jóvenes al sector, pero sobre todo también hay que ayudar a los que se quieren quedar y no se están pudiendo quedar. Me gustaría que sobre este problema reflexione con la siguiente cuestión. Nos faltan jóvenes y, además, en algunas zonas, en especial en los regadíos tradicionales de las vegas de los afluentes de la margen derecha del Ebro, tenemos numerosas parcelas con un enorme potencial agronómico abandonadas. Así que le planteo que ponga también su atención por ese minifundio de frutales que es difícil de mecanizar y que está dejando en el abandono lo que en otro tiempo fue una huerta feraz. Considere este problema. Este problema se produce también en algunas granjas pequeñas y medianas, que son rentables, pero que por falta de relevo generacional en la explotación se van a cerrar. Así que por eso le planteo un ejemplo. Fíjese, El Bierzo, León. Existe una experiencia que se llama Banco de Tierras y Explotaciones, que busca luchar contra el abandono agrario y también facilitar la llegada de nuevos agricultores y ganaderos. Desde Aragón existe y Teruel existe, ya hemos traído esta propuesta a esta Cámara, se la volveremos a traer para que la mire con atención y piense en adaptarlo en Aragón, porque está dando grandes frutos. Sabe que existen también varios problemas de sanidad que azotan las plantaciones de frutales, sobre las que no se han actuado todavía, que el Gobierno de Aragón no ha actuado todavía. Fuego bacteriano. Los perales y manzanos de Calatayud, Valdejalón, Bajo Cinca. ¿Qué medidas va a adoptar frente a estos problemas que están ocasionando tantos problemas en tantas hectáreas de frutales? Otra de las cuestiones pendientes que tiene es la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Aragón. No sé si sabe que nosotros también, Aragón Teruel existe, propusimos la creación de este observatorio. Fue aprobado en esta Cámara, pero su antecesor no lo puso nunca en marcha. Le pedimos que lo ponga en marcha, puesto que nos parece importante. También le queremos hablar de qué medidas va a adoptar para lograr unos precios justos en los productos agroalimentarios para los productores de las pequeñas y de las medianas explotaciones. Usted es experta en riegos, por eso quiero que ponga esa experiencia acumulada en dos direcciones olvidadas hasta el momento. La primera, la creación de regadíos de baja intensidad en la margen derecha del Ebro, regadíos que garanticen cultivos como el almendro o el olivo, especialmente en el Bajo Aragón histórico, que son las comarcas que han quedado fuera de las grandes transformaciones de regadíos. Fíjese en esas comarcas. Por la presencia de las pequeñas vegas hay una cultura de regadío. Sin embargo, falta la actuación de las administraciones para lograr ese salto. Desde Aragón Teruel existe, al principio de la legislatura anterior, hace más de 2 años y medio, trajimos la propuesta de la construcción de las balsas laterales del Matarraña. Fue aprobada. Nunca fue ejecutada, ni cuando ustedes ostentaron la consejería, ni posteriormente. Es muy importante que las construyan, así que esperemos que cumplan esta vez con ese cometido que ya les mandó esta Cámara. Y, por otro lado, la necesidad de modernizar los regadíos tradicionales de las vegas de la margen derecha del Ebro, donde todavía el riego es a manta, y dotar la red de distribución de presión mediante tuberías y, a la vez, equipar las parcelas con riegos de alta eficiencia y localizados. ¿Se va a comprometer a esta medida que va dirigida a los pequeños agricultores? Su partido también se comprometió la legislatura anterior con los regantes de los riegos de Bárcenas. Cumpla lo que les prometieron. Y, para finalizar, hay una cuestión, y es que han anunciado que las organizaciones profesionales agrarias les van a reducir las ayudas, si no me equivoco, en un 33%, y que además pretenden no tener en cuenta en este reparto su representatividad agraria.
Le ruego que, si es así, desde luego no anden este camino, que, por el contrario, yo le pido ya, desde ya, que reconozcan la importancia de estas organizaciones, el peso que tienen entre los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, esas elecciones al campo para que sean ellos los que hablen y decidan esa representación, porque esto sí que significará escuchar al sector desde la igualdad. Y, señora consejera, como siempre, y les decimos a todos los consejeros, pero especialmente en agricultura, a Aragón Teruel existe, nos tendrá de su lado si es para trabajar, si es para sumar y para ponerle voz a los agricultores y ganaderos aragoneses. Muchas gracias.